Existen diferentes manifestaciones artísticas en las que las mujeres han incursionado. Hoy conoceremos a María Eugenia Chelet, Girasol Botello y Raquel Castro, tres artistas mexicanas que nos compartirán su obra y cómo llegaron a crearla. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. Girasol Botello es escultora y trabaja con alambre de diferentes tipos y calibres para crear dibujos en tercera dimensión. Girasol, ¿cómo nace tu inquietud por la escultura? Pues desde niña a mí me gustó todo este asunto que las cosas existieran. Tenía que ver con un asunto de tocar, de comprobar que las cosas existían en el espacio, y por eso a mí siempre me interesó como las cosas en volumen, ¿no? No me quise hacer ni pintora, ni imagen en movimiento, simplemente sí quería que fuera escultura. Pues, escultura. Y antes de trabajar con alambre, ¿con qué materiales experimentaste? Pues lo primero que yo toqué así plásticamente fue el barro. Hice bastantes esculturas en barro y empecé haciendo como manos y pies y caras y animales. Y eso, de hecho, con lo primero que empecé a mi carrera y a vivir de mi trabajo fue haciendo esculturas en barro. ¿Por qué decidiste que el alambre es un material noble con el que puedes trabajar para expresarte de la manera en la que tú necesitas hacerlo? Pues es que para mí, en esta búsqueda de materiales y de cosas que decir, lo que yo quería era una línea. Había una cosa que me desesperaba mucho. Yo quería como que los dibujos salieran del papel, ¿no? O sea, que habitaran el espacio. Entonces, bueno, la intención de buscar una línea que se sostuviera, que fuera firme en el espacio, fue solucionada con un alambre, ¿no? Era una línea que te podía llevar por muchos lugares, ¿no? O sea, desde hacer un boceto, hacer una escultura, bueno, ya no era un dibujo convencional, sino era un dibujo en tercera dimensión, porque finalmente había logrado sacarlo del papel, ¿no? Son figuras en alambre, pero que tienen movimiento. Es como si captaras un momento de la vida cotidiana en alambre y le imprimes movimiento. Eso nos da una sensación muy particular. Sí, pues en muchas de mis piezas hay peces, hay muchos peces, ¿no? Mujeres. Sí, hay mujeres, hay cabello volando, hay como un viento, hay como una sensación de desplazamiento, que sí me importa, porque me gusta esta sensación de tratar de que estén vivas, de que se muevan, de un desplazamiento fundamentalmente, ¿no? ¿Tiene algo especial el que repitas los animales, por ejemplo? ¿En el que llenes de peces una pared? Pues lo que pasa es que, por ejemplo, en ese asunto de los peces ha sido como recrear o representar esa sensación de cuando tú estás abajo del mar y encuentras esos cardúmenes. Es muy curioso cómo se mueven los peces, pero todos tienen como una manera de comunicarse, entonces todos van para allá, todos van para acá. Que pasa lo mismo con las aves. Los sistemas de comunicación de ambos animales son similares, porque todos van en un sentido para allá, pero no chocan. Y me encantan esas agrupaciones porque pasa algo entre esos animales, ¿no? Girasol, algo que me parece muy interesante en tu obra es que haces de la pared en donde colocamos tu obra parte de la obra misma. Son como murales con escultura. Sí, ves que para mí la pared es directo el lienzo. No necesito como algo previo que lo aborde. A mí justo lo que me gustaba es que llegaras al muro y pudieras poner el dibujo y el lienzo fuera el muro, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo, en la parte que aborda el dibujo, pues es un mural. Bueno, ya se hacen realmente murales cuando es una pared más grande y las dimensiones pues crecen, ¿no? Pero sí, el lienzo para mí es directo el muro, por eso siempre pienso que lo mejor es que sean muros blancos, ¿no? Porque la mayoría de mis piezas son como trazos. ¿Cómo te defines a ti misma como artista? Alguna vez fui a una exposición de posadas y me encantó como ver como un artista, que en ese momento no era un artista, pero que era un ilustrador de periódicos, de revistas. En ese momento nunca se había definido como tal y nunca se definió como tal porque trabajaba y resolvía lo que le pedían, ¿no? Y como a lo largo del tiempo, pues la gente de tanto que hizo, de tanto que ilustró, de todo lo que extractó de la sociedad, pues fue quedando y hizo una gran obra, ¿no? Pero en alguna como entrevista, en alguna parte yo le decía,
Él decía, yo simplemente hago, ¿no? Algo y resuelvo, y a mí me gusta eso, o sea, a mí me gusta esa idea de resolver en algún momento una cosa u otra, y ya con el tiempo que cuando me muera, que las cosas hablen por sí mismas, ¿no? O sea, no tengo como ni idea bien dónde vaya o cómo acomodarme, y simplemente como en este hacer cotidiano sigo haciendo, y que bueno, que en el tiempo las cosas solitas digan, ¿no? Girasol, y así como Posada influyó en ti de alguna manera, ¿qué otros artistas te han influenciado para ser escultora? Pues muchos, pero así de línea directa y por el material, pues obvio Calder, ¿no? Calder, así las primeras veces que yo vi obra de él dije, wow, o sea, qué manera pues de hacer como cosas tan simpáticas, porque finalmente hizo un montón de cosas con mucho sentido del humor, ¿no? Entonces, eso, el alambre y la manera de abordar con los móviles el espacio me encantó, ¿no? En esa flotación, en esa gravedad cero que jugó no toda su obra, pero una parte como que a mucha gente nos la recuerda, pues por el material y por esa parte me encantó. ¿Dónde se ha presentado tu obra? Pues mi obra ha circulado mucho en casas, o sea, ha sido como una cosa muy inmediata. Todavía va abriéndose ahí, ha estado en el Centro Nacional de las Artes, he estado en el Museo de Culturas Populares, en el MAP también. Ahora vamos a ir al Museo del Niño en Monterrey. He estado en algunas galerías también. Y bueno, pues ha circulado mucho de boca en boca, de persona en persona, de sí. quién es, ¿no? Es que son piezas que dan ganas de tener en tu casa, de contemplar sí. todos los días. Sí, eso me ha encantado, porque en esta idea de buscarse como una brecha para, pues no solo como que salga tu obra al mundo, o sea, que vivas de ella, que la gente la conozca, ha sido mucho de boca en boca. O sea, desde el primer dibujo que llegó a casa de alguien, fue abriéndose y bueno, pues a mí me encanta que sea ahora sí que el objeto en sí, el dibujo, quien vaya abriéndose camino, ¿no? Raquel Castro vive para contar historias, ya sea a través de cuentos, guiones o los libros que escribe. Raquel, ¿qué es para ti la literatura? Wow, pues digamos que para mí la literatura es una forma de expresión, sea como lectora o sea escribiéndola yo. La literatura es una manera de telepatía, de hacer que dos mentes entren en contacto, y a veces de telepatía a través de el tiempo y el espacio, porque puedes leer lo que escribió un autor que lleva años y años muerto y de repente decir, claro, yo me siento igual que él, yo estoy en lo mismo. Yo no había podido darle esa forma a mis pensamientos, pero son justo los mismos. Entonces, para mí, aparte de que la literatura es arte y que es belleza y que te conmueve y te hace sentir cosas, es una forma de comunicación que permite que las mentes se encuentren. ¿Qué tuvo que pasar para que te asumieras como una escritora? Pues básicamente que ganara el premio Gran Angular que saqué con la novela Ojos Llenos de Sombra. Tenía yo una historia que quería contar, o varias historias que quería contar. Básicamente yo tenía mucho la inquietud de que no había historias sobre la escena gótica en la Ciudad de México, ¿no? Es un medio en el que yo crecí, en el que yo me desenvolví, donde tuve mis mejores amistades mucho tiempo, y encontraba libros que hablaban de darkies en Inglaterra o en Estados Unidos, pero no había nada que estuviera en México. Y de un modo muy pragmático dije, bueno, si no existe, lo voy a escribir yo. Eso. Pero lo empecé en 1997 y mis primeros intentos se dieron contra la pared con todo y mi frente. Fue bien frustrante, traté de hacerlo como guión para cine y no lo acabé nunca. También mis miedos eran más grandes que mis ganas, y entonces empezaba a escribir y pensaba, pero en México no hay industria del cine. ¿Pero quién lo va a filmar? ¿A quién voy a buscar cuando tenga el guión terminado? Llevaba 10 páginas y ya estaba pensando en a quién voy a buscar para... Pues no funcionó. Y fue hasta 2010 donde dije, lo voy a volver a retomar porque ya no soy ninguna niña, ya no voy al Chopo porque me duele la cabeza con el sol. Y dije, vamos a escribirlo, lo voy a hacer ahora como novela, a ver qué pasa. Y esa sí la terminé. Y algo muy interesante es que aunque abordas una temática un poco oscura, dark, gótica, siempre hay humor en tus notas. Sí, pues para mí era muy, muy importante
entre otros de los prejuicios que hay, quitar el de que uno, si es dark, siempre está azotándose contra las paredes, llorando y cortándose las venas, ¿no? También hay humor, también está esa parte. Y me es muy importante porque para mí el humor es uno de los elementos vitales para poder enfrentar la frustración, el enojo, la injusticia, la vida, pues, ¿no? ¿Cómo decidiste escribir especialmente literatura juvenil? Cuando yo estaba escribiendo Ojos llenos de sombra, no pensé para nada en un público meta. Te digo, era la historia que yo quería leer y que nadie me había dado. Quería que fuera sobre adolescentes, pero no pensando que fuera para adolescentes. A la hora de escribirlo nada más pensé en la historia que quería contar. Dije, no, pues claro que puede haber literatura juvenil que no tenga moraleja, que no sea para hacerte mejor persona, que sea para que te diviertas, ¿no? Claro, y de temas que te interesen, Claro. que realmente te involucren y te interesen. Por supuesto, entonces en ese momento dije, claro, creo que si eso es la literatura juvenil, sí puedo. Y lo mandé al concurso y pues que gana, ¿no? Entonces, cuando me empezaron a llegar comentarios de que leí tu libro y me gustó mucho, y para cuándo la segunda parte, y cosas así, pues me sentí muy halagada, muy privilegiada. La verdad es que en un país donde te dicen que nadie lee, que te lleguen mails de lectores que ni conoces, que no son ni mi papá ni mi abuelita, ¿no? es bien bonito, muy grato. Raquel y Dark Doll es la segunda parte de este libro, ¿o es una novela completamente distinta? Es completamente distinta, es bien aparte. Lo único que me dijeron a la hora de pedirme que la escribiera fue que sea, como en el caso de Ojos llenos de sombra, una protagonista femenina, adolescente, dark. Y me dijeron, de preferencia, que tenga algún tipo de aspiración artística, porque es parte de una serie. Son ya 5 libros, cada uno de una autora distinta. Traté de que fuera lo más distinta posible de Ojos llenos de sombra, no por otra cosa, sino por divertirme yo, para no repetirme, para no hacer lo que ya hice. Para explorar nuevas aventuras. Sí, entonces lo primero fue buscarle su propia voz a la personaje. Me interesaba mucho que no sonaran igual, ¿no? Y a partir de ahí me puse a escribir, me divertí mucho. Creo que si Ojos llenos de sombra es la historia de un adiós, esta es la de un hola. Raquel, de todas tus obras, ¿cuál es tu favorita? ¿Es algún cuento, quizás un guión, una de estas novelas? Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Sí, es bien difícil, pero no venía preparada. Está este libro, que mejor lo enseño para acá, ¿verdad? Que se llama Antes de que las letras se conviertan en arañas, que es la primera antología en la que aparecí. Y tiene un cuento mío que se llama Una oferta imposible de rechazar, que a mí me gusta muchísimo. Y es un cuento bien generoso porque, pues aparte de que es la primera vez que salí publicada ya así en un libro con otros autores, después lo leyó un traductor de Estados Unidos, le gustó y por hobby lo tradujo y me lo publicaron en una revista en Estados Unidos que es World Literature Today. Sí. Y fue impresionante para mí, fue algo que no me esperaba, un cuento que escribí, yo creo que todavía el siglo pasado, que cada que se asoma vuelve a darme satisfacciones y que es de pura risa. Ese sí, no tiene nada de... Bueno, es de un multinivel en el infierno, entonces sí tiene un poquito de dark, supongo, pero sobre todo es de chiste, ¿no? Y me gusta mucho. Estamos con María Eugenia Chelet, una artista visual versátil, ecléctica. ¿Cómo más te podemos definir, Maru? Multidisciplinaria. Arrojada. Arrojadísima. Maru, ¿cómo incursionas? Irreverente. También, importante en los artistas. Ajá. Maru, ¿cómo incursionas en el arte? Pues fue muy poco a poco porque yo estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana y después fui maestra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante 37 años. Entonces fui entrando en el arte
a través de mis parejas, porque 3 de mis parejas fueron pintores, y de alguna manera es algo que con lo que yo soñaba, y ellos me fueron enseñando ciertos aspectos y fui aprendiendo de ellos hasta que logré la seguridad de que yo quería ser artista y de empezar a hacerlo a través de la fotografía en un inicio y después del collage. Y ya el collage me sirvió como una plataforma para saltar a otras formas de expresión de arte. Esto es muy interesante porque tú tomaste como punto de partida para tu obra plástica visual la fotografía y de ahí se derivó a performance, collage. ¿Cómo fue este proceso? Sí, mira, cuando viajaba con mi madre, cuando ella enviudó, fuimos a Europa y a Turquía, bueno, a diferentes partes del mundo, y en un museo en Londres vi una imagen de Rubens, bueno, la mujer del sombrero de paja. La vi y me identifiqué con ella. Ahí me surgió algo que me quedó siempre como una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que esa mujer, que es la cuñada de Rubens, se parecía tanto a mí? Yo en ese entonces tendría unos 15 años y la vi y me identifiqué. Y ahí me involucró en la necesidad de expresar algo, ese parecido y ese verme como en otro ser, en otra dimensión, en la pintura y de alguna manera pues no ser, ¿no? Entonces me generó muchísima inquietud y lo vine a desarrollar muchos años después, primero a partir de la foto porque puse en escena ese cuadro y entonces me saqué unas fotos y construí una pieza que se fue a Cuba, que se llamaba Complejo de Musa, y es como yo realmente arranco dentro del arte como fotógrafa en ese momento, pero en realidad a mí me interesaba la puesta en escena y me interesaban los parecidos de las fisonomías, de las gestualidades. Maru, ¿en algún momento fuiste modelo para pintores? ¿Cómo influyó esto en tu obra artística? Lo que sucede es que yo empecé a trabajar con arquetipos femeninos y un arquetipo es la musa. Yo me sentía musa y no solo me sentía, era musa. Entonces mis parejas me pintaron. Ejercí el ser musa dentro de su actividad pictórica y eso pues me generó a mí una experiencia de musa, más que de modelo o no, porque inclusive otros pintores se acercaron a mí para pintarme y yo valoré y no, realmente no me interesaba así como deambular en los estudios de los pintores y que me pintaran, sino era más bien como un acto amoroso hacia mis parejas, el establecer este vínculo de pintor-musa, ¿no? De inspiradora, ¿no? Posteriormente es lo que yo planteo como que de ser objeto me transformo en sujeto de mí misma, porque entonces empecé a hacer autorreferencias en retratos, en fotografía, en collage y en todo lo que hago, técnicas mixtas, y son todos autorreferenciales, se refieren a un aspecto de mí, a un aspecto de mis anhelos, de mis arquetipos, o de plano ya imágenes estereotipadas como son los pin-ups, o como son las imágenes más media que también me interesan. Yo tengo ahorita una exposición que se llama Cuerpos Habitados, que son como reencarnaciones, porque al hacer performance yo no siento disfrazarme, sino siento tomar como el lugar de otro, que soy yo misma. Maru, entonces, ¿cómo podemos entender el performance? Pues es efectivamente un arte en vivo, es un arte híbrido, es un arte fronterizo, es todo lo que pienses del performance. De veras, el performance es lo que cada autor dice que es. Entonces acepta cualquier definición y es indefinible. Es algo que el artista hace tanto por necesidad de expresión propia como para decirle a los demás algo o nada también. O sea, el performance realmente puede no servir para nada o puede servir para generar una conciencia. Maru, y cuando hablamos de un collage,
hablamos de la yuxtaposición de imágenes, pero ¿cómo se compone un collage? Pues son fragmentos. De hecho, yo siento que el siglo XX y nuestras vidas actuales están estructuradas con pedazos. No es un todo, sino son fragmentos. Y entonces generas una unidad con todos esos fragmentos y es algo nuevo, ¿no? O sea, que puede tener una lectura diferente, una lectura nueva y que está aparentemente disociados, pero están vinculados por una idea a lo mejor o por una perspectiva. El collage es maravilloso porque con él puedes hacer prácticamente lo que quieras y llevar tus fantasías a lo extremo, hasta donde quieras llevarlas. Entonces yo con el collage me he podido pasear por la historia del arte como musa. Sí. He podido entrometerme en la obra de pintores contemporáneos o de artistas contemporáneos, como la que estoy presentando de Cuerpos Habitados. ¿Cuál es alguno de tus collages más cautivadores para ti misma? Pues La Maja Soy Yo. La Maja Soy Yo es un collage donde yo hago a un lado a la magia, y haya sido una gitana o haya sido la esposa del que compró el cuadro. Pero bueno, me pongo con mi cara y me presta su cuerpo. Sin embargo, ahora hice un video performance en donde yo soy la maja, 30 años después o 40 años después. Yo soy la maja, me pongo como maja desnuda, me visto y luego aparezco como maja vestida. O sea, el tema de la maja, que es la mujer reposando en un cheslón, siendo pintada por un pintor, ¿no? Y expresando una belleza real, auténtica, es vigente y será vigente siempre. Es un prototipo en mi caso, pero es un arquetipo, o sea, con lo que se sueña. Y si tú vas y ves mi video performance, pues en él hay una verdad, ¿no? Porque está haciendo maja una mujer de casi 70 años, que soy yo. Claro, con toda la experiencia de las majas. Pues sí. Te invito a que compartas a través de nuestras redes sociales cuál es tu artista favorita y por qué. Y recuerda que en nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube puedes volver a ver este capítulo las veces que tú quieras. Yo soy Alexia y te invito la próxima a que sigamos descubriendo juntos de todo.